Hola, hola y bienvenidos a este martes 11 de mayo. 11 de mayo. ¿Cómo se va el tiempo? ¿Cómo corre? Ya estamos a 11 días de mayo. Lo comenzamos hace poquito y ya estamos a 11 días de mayo. Bien, ayer hablamos solamente del versículo 18. Claro, tuvimos que tocar otras cosas para poder tener un panorama más amplio de lo que dijo Jesús, a causa de que el mundo nos va a aborrecer. Acuérdese, lo más importante es que primero aborrecieron a Jesús. Verso 19. Si fuerais del mundo, o sea, está hablando Jesús a sus discípulos, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. El mundo amaría si fuéramos del mundo. Antes éramos. ¿Y cómo era la cosa? Todo iba viento, como se dice, viento en popa y a toda vela. Pero ahora que somos de Dios, del Señor, por causa de que Jesucristo nos llamó, dice, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahí está. Jesús nos eligió, como hemos visto la semana pasada. Yo no escogí a Jesús, Él me escogió a mí. ¿Sí? Entonces, Él me eligió del mundo. Pablo a los colosenses dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Bueno, nos rescató del mundo. Hay mucha gente que cree que nosotros, los que estamos en la iglesia, somos gente inocente. No, éramos también en el mundo profesionales para pecar. Así digo yo siempre. A mí nadie me enseñó a pecar. Nací pecador. Y por causa de que nací pecador, mi resultado era pecado. Pero Cristo, que me escogió desde la eternidad, como te escogió a ti también. Gloria a Dios. Amén. Aleluya por eso. Nos escogió, dice, nos escogió para Él. Ahora, ya no vamos con Vicente y toda la gente. Perdón, Vicente, el pastor no es contigo. Es el dicho ese que hay. Donde va Vicente va toda la gente. No. Ya no. Porque la verdad ha venido a nosotros. La palabra que está trabajando en nuestro corazón, en nuestra mente, va haciendo los cambios y vamos dejando aquellas cosas que nos atraían del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús nos eligió. Acordaos de la palabra, verso 20, que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Miren, nosotros que estamos en este mundo occidental, diríamos, decimos, y principalmente aquí en los Estados Unidos, no hemos sufrido todavía este tipo de persecución. Hay persecución en los medios, hay asolapado, hay diríamos, muy escondidito así, suspicazmente, ¿sí? Pero en otros países de nuestra Latinoamérica, por llevar el evangelio sí sufrieron. Hay historias de misioneros que fueron a predicar a las selvas del Ecuador, a las tribus, aquellas indígenas, y muchos de ellos fueron muertos. En Colombia, en México, la historia del evangelio, del evangelio en México y en Colombia, por favor, algo hemos escuchado, estoy hablando de nosotros aquí. Pero aquí nosotros todavía esa persecución no la hemos vivido. A Jesús lo persiguieron. ¿Cómo lo persiguieron a Jesús? ¿Se acuerdan cuando en las multitudes que seguían a Jesús había
fariseos, saduceos, gente enviada a espiar, a perseguir a Jesús, y lo perseguían conforme a los mandamientos. Dígame si no fue una persecución aquel momento cuando lo pusieron a Jesús allí en el medio para ver, ¿es lícito pagar los impuestos? ¿Qué gobierno había en aquel tiempo? El gobierno romano. ¿Qué había que hacer al gobierno romano? Pagarle los impuestos. Ahí sí que eran más cobradores que aún mismo el tío Sam, como se le conoce al servicio de rentas aquí. Había que pagar. Y los que perseguían a Jesús no eran seguidores de Jesús, eran perseguidores. Ay, se me trabó la lengua. Perseguidores de Jesús. Perdone. Esto en vivo y en directo. Ahora, ¿cómo lo persiguieron? ¿Es lícito pagar los impuestos a Roma? Miren si no era una persecución esa, suspicaz. Así, tapadita. Y Jesús, sabiendo lo que había en los corazones de ellos, le pidió una monedita. A ver, denme una moneda. A ver, denme una moneda. Acá está. A ver. ¿De quién es esta cara que estaba puesta ahí, sellado ahí, martillado ahí, impreso ahí? ¿De quién es esta cara? Del César, del César. Entonces, denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Porque el corazón, el espíritu, es de Dios. ¿Era persecución eso o no? Maestro, encontramos a esta mujer en el acto mismo de adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Era persecución o no era persecución? Sí. Claro, que a los primeros cristianos, después que la iglesia por el Espíritu Santo es organizada, sí los persiguieron. Sí fueron llevados a los pozos, a los circos de leones allí. Sí los martirizaron, sí los quemaron en la hoguera. Bueno, dice Jesús, si a ustedes los persiguen, sepan que primeramente me han perseguido a mí. El siervo no es más que su Señor. Primero a mí me persiguieron, a ustedes también. En algún momento los perseguirán. Perseguidos, torturados, como decía el día de ayer en el libro aquel famoso que escribió ese pastor búlgaro, Haralán Popov, torturado por su fe. Búsquelo y lea cómo la iglesia en Rusia fue perseguida por causa del testimonio de Jesús. El evangelio no es para cobardes. A veces el mundo cree, no, estos son gente que no tiene espíritu. El evangelio es para valientes, porque para decir no a las cosas del mundo hay que ser valiente. Dice, verso 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Hay pseudos evangélicos, porque cristianos son solamente aquellos que siguen la doctrina de Jesús, las palabras de Jesús. Evangélicos puede haber muchos. Y hay algunos grupos pseudos evangélicos que no reconocen la persona de Jesús, que rechazan la persona de Jesús. Si rechazan a Jesús, también rechazan al Padre, porque Jesús es producto del gran amor que Dios envió desde su trono a este mundo perdido para alcanzar nosotros
por gracia, por misericordia, el perdón de pecado y como consecuencia la salvación de nuestra alma y la herencia de una vida eterna. El que rechaza a Jesús simplemente está rechazando al Padre. Jesús también le dijo a Nicodemo, si el Hijo del Hombre fuera levantado, atraería. Cada vez que la iglesia cristiana se reúne, lo mejor que puede hacer es a través del Espíritu Santo levantar la persona de Jesucristo. Si levantamos a Jesucristo, estamos en comunión con el Padre. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.